Buenos días a todos, hermanas. Dios las bendiga. Saludos a los hermanos de YouTube. Vamos a seguir con el Salmo. Buenos días. Buenos días. 41 es el Salmo de hoy. Y bueno, que el Señor ponga palabra para que podamos y corazón para recibirla. Vamos entonces a leer la porción del Salmo 41. Vamos a leer los primeros 3 versículos para iniciar. La Biblia de las Américas lo titula Oración en la enfermedad y en la tristeza. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Bien, tomemos unos segundos, meditemos, leamos. Si alguien quiere señalar algo, lo señalamos. Sus aportes. Bien, puedan, hermanas. Mm, Bueno, yo veo aquí un poco de lo que estaba yo ahorita precisamente hablando y pensando, meditando. Em, bueno, uno siempre piensa que el pobre es solo económicamente, ¿no? Que por supuesto en la palabra dice que siempre habrá, ¿no? Y que muchas veces mandará a nosotros a ayudarlos, ¿no? De corazón, con sinceridad y siendo mandados por el Señor. Pero a eso me refería, al desvalido. Hay, y hay veces está la pobreza de otras maneras, ¿no? Y yo lo que veo en estos 3 versículos, porque acá veo también que el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermedad y puede ser pobreza en salud, alguien que está enfermo física o espiritualmente. Entonces, a nosotros el pensar en el pobre, entiendo yo, es con Jesús entender, ponerse en los zapatos de Él y, y sentir eso que Jesús te da, esa misericordia. Y ahí al ayudar, pues cuando a nosotros nos venga algo, pues el Señor ahí puede tener misericordia con nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, como el Señor hace que nosotros de verdad pensemos en el pobre y lo ayudemos, pero es porque Él lo pone, o sea, porque de verdad entendemos, sea pobreza económica o física o algo que esté sucediendo con Él, ¿no? Es lo que se me viene a la mente en ese momento. Sí, leemos aquí mientras ustedes van pensando, leemos aquí las anotaciones al margen. Acá se puede traducir como desvalido también. Bienaventurado el que piensa en el desvalido. Alguien que tiene alguna carencia de algo, no solamente la parte económica, como decía la hermana Jessie. En el día del mal el Señor lo librará. La nota que dice es, o de la angustia, mira, la angustia. Y dice, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra, o también será llamado bienaventurado. Otra forma de traducción. Y al final, donde dice, el Señor lo sostenerá en su lecho enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. La nota al margen dice, cambias toda su cama. Literalmente eso es lo que dice en hebreo. Cambias toda su cama. Eso lo tradujeron como restaurará su salud. Es curioso ver cómo algunas veces el Señor dejó así esto, cambias toda su cama, ¿no? ¿Qué nos A quiere mí se decir me vino además? a la mente, pero no sé, puede ser que sí o puede ser que parte sea eso. La transformación que hace el Señor Jesús con nosotros es completa, ¿no? O sea, todo cambio. Entonces, en el caso de la pobreza económica, pues es que cambie, ¿sí? Él ayuda que, no sé, una casa o el cuarto, lo que él necesite, o ropa, o sea, el cambio cuando lo hace, cuando da Jesús, da muy bien, pero lo mismo en la falta que tenga espiritualmente, ¿no? O físicamente, si está enfermo, cuando restaura, cambia todo, ¿no?
Creo que este es un mensaje para el que con Cristo es una bienaventuranza, mejor dicho, porque mire que empieza con la palabra bienaventurado y me llama la atención que es una bienaventuranza. Una bienaventuranza es una promesa y esta está bien llena de promesas. Está dirigida a aquel que piensa en el pobre, aquel que piensa en su prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Desde luego es un trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer en alguien porque a veces somos o muy buenos ayudando por allá en el África o en otros lugares, pero no somos buenos ayudando en la casa o a nuestro prójimo que es más cercano. La palabra prójimo en la Biblia significa próximo, o sea, el que está más cerca a nosotros, no el que está más lejos. Y no con el ánimo de tampoco criticar a los que van al África a hacer labores, porque claro que Dios tiene también misioneros para esos lugares, ¿no? Solo que a veces pensamos que la misión es afuera, en la calle, todo el tiempo, ¿sí? Que es afuera donde está el pobre, el desvalido. Resulta que en la casa también podemos estar con un hijo, con el esposo, con la esposa, con la mamá, con el papá que está en una condición de desválido. Entonces no necesariamente es la parte física, también emocional. Los traumas, las frustraciones de la vida, eso lo afligen a uno, eso lo ponen a uno mal y entonces a veces uno no tiene misericordia porque no se la ha pedido uno al Señor. Dame misericordia con mi esposo, dame misericordia con mi mamá, con mi papá, aunque yo tenga un problema con ellos, ¿no? Porque puedo tener problemas con mis familiares. Sin embargo, el Señor dice que somos guarda de nuestros hermanos y la palabra prójimo es el que está más cerca a nosotros, no el que está más lejos. Entonces, la primera misión en nuestro hogar, la primera lugar, campo misionero, decía la hermana Juárez, el primer campo misionero es su hogar. Si usted no tiene su hogar, no hace misión en su hogar, o sea, ni se le ocurra hacer misión afuera, porque eso no tiene sentido. Entonces, para que meditemos, y desde luego hay un montón de promesas para el que piensa en el desvalido. Mire, protección, una promesa. Le va a mantener la vida, otra promesa. Será bienaventurado o dichoso sobre la tierra. Mire, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Todo esto va dirigido al que piensa en el pobre. Y la promesa final, cuando le toque estar enfermo, el Señor lo va a sostener y le va a restaurar la salud, porque esa persona actuó con justicia y pensó en su prójimo. Pensar en el prójimo a veces no es, digo yo, ¿no? Porque a veces uno no tiene el don del servicio, es pensar en el prójimo, es decirle, Señor, capacítame para ayudarlo. Dime cómo yo lo ayudo, cómo no soy un Judas, una piedra de tropiezo. Enséñame a ayudar al que está en mi casa. Cómo yo colaboro contigo, cómo soy un instrumento y no un estorbo, bueno, una piedra de tropiezo, un peor, como un Judas en la casa que a veces somos con el prójimo, con el más cercano, para meditar. Bueno, eso es lo que puedo aportar. Es que me parece muy interesante. Ah, bueno, creo que habían abierto el micrófono. Sí, sí, es que quiero solo dejar una reflexión cuando dice sobre la bienaventuranza de los pobres, entonces es bonito ir porque Jesús lo resumió. Y entonces él hablaba que bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces acá es maravilloso porque lo que hablaban no solamente es económico, pero como decía Tommy, ahí viene, eh, llamemos añadido, o viene una promesa y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que hay una qué, una promesa. Entonces uno se pone a pensar el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Juan decía arrepentidos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Entonces, ¿a qué se refiere cuando viene esa promesa? Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de qué? De los cielos. De ellos será. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que quiere decir? Jesús,
Todos aquellos que reciben la gracia del Señor Jesucristo, que el reino de Dios es el reino de la gracia. Otra idea. Entonces uno se pone a mirar cómo Jesús viene a concluir al final, ¿no? Porque ya David lo había hablado. Y lo curioso es que cuando uno mira de Jesús, uno ve que Jesús viene prácticamente, inclusive lo que inspiraron en el Antiguo Testamento, viene nuevamente Jesús a reconfirmarlo con un escrito está. Y sí, prácticamente porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. El reino de los cielos incluye todo lo que hace Jesús en tu vida y en mi vida. Sí, la gracia, la misericordia, la salvación, ¿cierto? La restauración en cada una de nuestras vidas. Entonces, bien implícito en todo eso es que llamemos tu transformación se da a través de que tú tengas a Jesús en tu corazón. Entonces es por eso que viene como lo que hablaba Tommy, la misericordia, hermanos, pero la misericordia, tú no puedes tener misericordia si tú no has vivido la misericordia de Jesús en tu vida. O sea, vivirla es que nosotros sabemos que hemos tenido misericordia del Señor, pero a veces nosotros no tenemos ni claro que hemos vivido esa misericordia y como nosotros no la hemos vivido con Jesús, a veces nos creemos que lo merecemos todo y entonces a nosotros se nos dificulta, nos es extraño en nuestra vida tener misericordia hacia, como hablaba Tommy, hacia mi prójimo, hacia la persona más cercana. Soy indolente, insensible y soy egoísta. Llego a pensar solo en mí, primero yo, segundo yo y siempre yo. Entonces, si en tu vida no has podido saber realmente qué es misericordia, es porque tú no has tenido esa experiencia con Jesús y solamente está escrito en un papel. A mí me parece muy interesante y me hizo meditar también lo que dijo el Cira, es que dice bienaventurado el que piensa en el pobre. Como decía el Cira, estamos acostumbrados y creemos que nosotros nos merecemos todo. Pero acá dice bienaventurado el que piensa en el pobre, no bienaventurado el que piensa en él y en el pobre. Entonces algo que he meditado mucho también últimamente es que ahí no dice que pienses en ti, no dices que pienses que en ti porque el pobre no te ha mirado o porque te trata mal o porque hace algo que te aflige siempre. No, es que pienses en él sin mirarte a ti, sin mirar lo que te aflige, sin mirar lo que te afecta, sino ahí no dice. ¿Por qué? Porque es el Señor el que se encarga de ti y de tus asuntos en su momento, ¿no? Entonces algo que me llama la atención porque acá dice es en el pobre, solito en esa persona, con lo que el Señor te ponga. Parece muy interesante. Que ahí no hay el yo, ¿no? No está el yo. Yo no sé, pero me pone a pensar cuando dice el pobre, ahí digamos, bueno, hasta el momento, ¿no? Tocaría leer todo el Salmo, pero prácticamente ahí está hablando del pobre en general, ¿no? Y me encanta cuando uno va a las bienaventuranzas porque el Señor aquí amplía y dice, los pobres en qué? En espíritu, concluye, ellos tendrán que, heredarán qué? El reino de los cielos. Pero también me encanta porque también eso se resume cuando Jesús también habla, bienaventurados los misericordiosos porque de ellos recibirán qué? Misericordia. Entonces ahí también está implícito porque el Señor se acordará qué? De ellos, se acordará de qué y no lo entregará a la voluntad de qué, de sus enemigos. Y el Señor lo sostendrá en el hecho de qué, de enfermo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese momento, cuando más lo necesitemos, el Señor tendrá misericordia de quién, de nosotros. Y entonces es maravilloso porque el Señor sigue hablando también de lo que llamemos, de lo que nosotros podemos ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Y entonces, prácticamente en eso bienaventurado, sigue hablando David, sigue hablando, pero sigue hablando, ampliando qué bienaventuranza se está hablando con relación a lo que Jesús vendría a decir en un futuro.
Entonces, por eso les digo, viene hablando de bienaventuranza de los pobres, pero también pobres ¿qué? En espíritu, pero también bienaventuranza de quién? Los que tienen misericordia, porque ellos ¿qué? Recibirán ¿qué? Misericordia. Entonces es maravilloso porque en este salmo prácticamente ahí se concluye lo que Jesús vendría a hablar en un futuro y que eso van implícitos, hacen parte en uno solo. A veces uno creería que la bienaventuranza, ay, yo tengo como que a veces uno se tranquiliza al ver que tiene uno, pero al parecer diría yo que estas bienaventuranzas la debiera tener sus hijos y sobre todo la última generación. Sí, el Cira, hay un libro que se llama El discurso maestro de Jesucristo y en parte de las bienaventuranzas, la señora White, si mal no recuerdo, da a entender de qué son las características que debemos alcanzar con Cristo. Cada una de las 9 bienaventuranzas creo que son como Sí, esas características, ¿no? Por naturaleza, que son las que debemos trabajar con el Señor y también una en, forma de vernos a nosotros mismos, que nos falta de todo eso, ¿no? en algunos dice que son 10. Bueno, Y es, sí debiéramos vernos, pero es que a veces también cambios son un error. A veces llegamos al error de creernos por justicia propia, ¿no? De que, uy, ya vamos bien, yo ya tengo esto, solo me falta aquello. Entonces, no, porque eso se obtiene a través de la obra silenciosa del Espíritu Santo, de tu relación diaria con Jesús, con tu amigo Jesús, y es como sin darte cuenta, estás produciendo unos verdaderos frutos, no ficticios de estarse mirando y comparando, ay, sí, me falta ay, yo ya avancé con este. Entonces a veces podemos caer como en eso, ¿no? Como en justicias propias. en modo competencia, sí. O sea, surgen espontáneamente. Sí, interesante. Sí, sí, pero, o sea, surgen sin darnos cuenta, digo yo, pero eso es como un fruto o una consecuencia de algo, ¿de qué? De una relación con Jesús. Entonces, claro, es lo que la obra silenciosa hace el Espíritu Santo, que es lo que nosotros casi no hablamos de esa obra maravillosa, de que Él empieza a hacer en nosotros esas cosas que uno llega a decir, uy, pero ¿en qué momento cambió eso en mi vida? Uy, pero no entiendo, pero qué bonito, o sea, yo antes era así, mire lo que el Señor hizo. Entonces es maravilloso porque también lo que contemplamos terminamos pareciéndonos. Es que debemos contemplar diariamente a Jesús. Bien, momento para cantar entonces, para seguir alabando al Señor y meditar en estas palabras. Vamos a cantar Manos. Ese himno es apenas para esta porción del salmo. Manos. Estas manos Dios me dio para que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Estas manos se unirán a las de mi Salvador,
demostrando así el poder que mi vida transformó. Tú también puedes andar de la mano de aquel que por ti su vida dio. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Continuamos con versículo 4 al 6, 3 versículos más. Voy a ampliar aquí un poquito para que se pueda ver lo que llevábamos. Sigue diciendo, versículo 4. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades, su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. Notas al margen, aquí en falsedades, parece frivolidades, también, otra forma de traducción. Bien, momento para meditar. Bueno, yo encuentro acá algo, cómo Dios nos enseña a través de David, cómo se debe luchar. Y siempre, digamos, casi siempre, cuando me ha tocado luchar así, lo mejor es, porque aquí escrito está, es reclamar las promesas, ¿no? Porque fíjese que si ustedes miran los primeros versículos, David ¿cómo me explico? Es como un recuento, es como volviendo a hablar, Señor, es como, voy a poner un ejemplo, como si yo le dijera al Señor, Señor, tu palabra dice tal y tal cosa, tú tendrás misericordia de nosotros, porque tal cosa, y entonces está diciendo, porque tú lo dijiste, lo estoy repitiendo, porque yo creo, porque tú lo dijiste. Ahora, Señor, yo estoy viviendo esta situación. Y como tú lo dijiste, entonces es maravilloso porque entonces ahí es donde uno empieza a reclamar esa promesa del Señor en la vida de uno. Y ahí es donde vuelve nuevamente David, que Dios nos enseña a través de David cómo es que se pelean esas batallas espirituales. Cuando se vienen esas batallas fuertes, en ese momento, yo voy a dar mi testimonio. Siempre cuando el Señor me levanta y me dice, ponte a orar, yo oro, hermanos, pero abro la Biblia. Orando, voy abriendo Biblia. Y voy buscando, dependiendo de la situación en la que me encuentre, de la que esté atravesando, voy buscando un escrito está. Y con el dedo le señalo, le dije, Señor, porque tú lo estás diciendo, porque tú lo dijiste y escrito está. Y tú también dices, Señor, en tu palabra que tú harás esto, por esto y esto y esto. No hay cosa que más le agrade a Dios que nosotros le reclamemos por su palabra. Porque cuando nosotros hacemos eso, le creemos que Él lo dijo y Él es fiel y Él cumple. Entonces, ahí está implícito una fe activa, que es la que el Señor desea en nuestra vida. Hermanos, es mi proceder, es lo que yo he experimentado en muchas luchas, en muchos ataques que he tenido desde que empecé a caminar con Jesús. Mi espada, mi escudo es su palabra también. Y cuando estoy pasando en esa situación, me levanto a orar o me siento a orar y de una vez abro palabra y mientras voy leyendo, voy orando. Entonces es maravilloso porque
Eso está, es implícito y eso está en la Biblia. Y el ejemplo lo tiene aquí David y muchos más que tuvieron un corazón conforme al corazón, se arrepintieron corazón de Dios y quizás nosotros estemos en ese proceso de querer caminar con Él, de querer que también el Señor diga en nuestra vida que somos conforme al corazón de Dios, en arrepentimiento genuino, que también procede de Dios. David está reconociendo que las consecuencias, ¿no?, de su pecado. Me llama la atención porque contra ti he pecado. Reconoce las consecuencias de que sus enemigos están hablando mal contra él, porque el Señor lo había dicho, ¿no?, por el pecado que él cometió con Urías Smith, con Urías, perdón, y con Betsabé. El Señor le dijo que nunca la violencia se apartaría de su casa y él está viviendo esas consecuencias. Entonces le pide al Señor piedad, le pide sanación. Llama también la atención esto. Piedad y sanación, porque su condición es de pecado. Y él sabe que el único que lo puede curar es el Señor Jesús. Eso me llama la atención. Si alguien más desee comentar, añadir. Está meditando mucho en que dijo el Cira de la palabra, ¿no? Y lo relaciono con esa sanación del alma que dice el verso 4, ¿no? Su palabra, su misma palabra, es parte de esa sanación, ¿no? O sea, la dejó allí para eso. Precisamente es muy interesante porque cuando el Señor nos empieza a mostrar nuestra condición y buscamos en la palabra, ahí encontramos tal cual lo que nos pasa y todas nuestras actitudes, nuestro pecado, nuestros malos hábitos, todo está allí y es muy claro, pero también encontramos muy cerca o en otros versículos la esperanza de la sanación de eso mismo que hemos encontrado de pecado en nosotros. Entonces, un medio de sanación, ¿no? Y eso es lo que veo que David está diciendo ahí, ¿no? Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, ¿no? Porque contra ti he pecado. Esa piedad también se puede como entender como misericordia. Por eso es que cuando uno lee después de esos 3 versículos, uno ve cómo se enlaza, se entrelaza. Y porque es que él viene a reclamar eso que el Señor lo dejó escrito y que él ahorita lo quiere vivir, lo reclama para él porque él ahorita más que nada lo necesita. Ayer Claro, hablando y antes lo mucho, hizo, ¿no? Ujú. ayer hablando mucho con Doris, nos quedamos hablando hasta tarde. Y ella dijo, Elcira, yo esta semana hice esa oración como usted me explicaba y quedé tan sorprendida como iba orando, iba abriendo la Biblia y el Señor me iba hablando a través de la Biblia. Y fui reconfortada y me levanté con un poder, le dije, se levanta uno henchido, se levanta uno reconfortado, se levanta uno con paz, porque lo único que uno hace es repetir, un escrito está, porque escrito está, el Señor lo dejó y Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y lo hará. Entonces es maravilloso, por eso en ese proceder, obvio, David reconoce su condición pero lo curioso es que de aquí, yo no sé los otros versículos, empieza a hablar sobre lo que dejó consignado en los 3 versículos que el Señor hace para con los que, digamos, para con los que tienen como misericordia para con las otras personas, para con los que piensan los pobres, para con los que están pendientes del resto. Entonces, sí, es muy cierto. Acá David pues se pide nuevamente perdón para poder ¿qué? Reclamar, un escrito está, reclamar pobrezas, porque bienaventuranzas son ¿qué? Bien implícitas con promesas. Entonces el Señor le dice, bienaventurado porque tal cosa, los pobres de espíritu, ¿por qué? Porque heredarán los cielos. Bienaventurados porque tal cosa, los misericordiosos, porque ¿qué? También recibirán ¿qué? Misericordia. Entonces viene una recompensa.
Entonces, por eso acá él prácticamente estaba pidiendo es la recompensa o, ¿cierto? Las promesas que el Señor tiene para nosotros en esta vida llena de problemas y dificultades. Bien, momento para cantar. Himno 267 a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo voy, débil, pobre y ciego soy, mis riquezas nada son, necesito salvación. Cristo, a ti mi todo doy, tiempo, amigos, cuantos soy, cuerpo y mente tuyo son, en eterna posesión. Tu promesa es mi salud, en tu sangre hallé virtud, pecador me siento hoy, pero en Cristo salvo soy. Yo confío en ti, Señor, mi bendito Salvador, y me postro ante tu cruz. Salva, oh, sálvame, Jesús. Bien, vamos a seguir con los versículos 7 al 10. Dice lo siguiente. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramado sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. Bien, meditemos. Vamos a aportar. ¿Puedes Pero le- abrir, por favor, ahí donde dice el demonio y sobre? Sí, claro que sí. La nota al margen de la parte de demonio es Belial en hebreo, que se traduce como demonio. Y sobre él es dentro de, también otra forma de traducir dentro de él. Ahí está. Quería aportar, es que me quedé meditando mucho sobre los versículos anteriores y en la palabra definitivamente es como un orden, ¿no? Que no había, de pronto no lo ha entendido a cabalidad. El dar primero, ¿no? Y después recibir, ¿no? Porque en la palabra dice, den y se les dará, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Yo creo que el primero, del primer análisis que hicimos y que aprendimos, es primero dar y luego ahí sí el Señor Jesús va a recibir del Señor Jesús, ¿no? Ayuda. Me pareció muy interesante, me acordé de esos versículos. Entonces quería compartir. Que primero hay una siembra, ¿no? Después hay una cosecha. Bueno, hay que decir que estos versículos son proféticos, son mesiánicos. No solo le pasó a David, sino al Señor Jesucristo. El versículo 9 ha sido identificado como Judas, el íntimo amigo. Judas comía del plato donde comía Jesús.
es una señal en la antigüedad de gran confianza para que yo coma el plato de otra persona. Es una gran confianza. Y es curioso, ¿no? Esa frase íntimo amigo. A pesar de que el Señor sabía quién era Judas, ¿no? Lo llegó a amar también. Pues sí, Pero traición. fíjese, Tommy, en el versículo anterior, tremendo, ¿no? Porque antes de que diga su amigo, está mostrando como lo que le viene a ese amigo, ¿no? Dice, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no se volverá a levantarse. Es como lo que, digamos, como cuando uno lee, lo habíamos leído lo de Judas, que totalmente a la final lo tomas el demonio. ¿Y a dónde lo lleva? Al suicidio. Entonces uno se pone a mirar, pues que esto también, como tú hablas profético, pues ahí también se ve, ¿no? Sí, Claro que sabe lo que le va a pasar, ¿no? Está proclamando como el fin. sí, más que todos los que murmuraban contra Jesús, ¿no? Mientras él estaba en aflicción, estaban tramando su muerte y estaban No, tramando y todo no lo que solo le iban a eso, hacer. no solo eso, recuerden lo que estábamos estudiando de Judas. Judas, Dios, Jesús daba un mensaje a los discípulos, Jesús se retiraba de los discípulos y Judas venía a murmurar contradiciendo todo lo que Jesús decía, implantando una semilla de incredulidad en los discípulos. Por eso, a pesar de que caminaron 3 años con Jesús, no pudieron ver a Jesús. Claro, y hay consecuencias, ¿no? En esa murmuración. Pues por eso es que después de que trama lo que dice, murmura y viene una cosa del demonio que es quien lo toma a él y viene la consecuencia porque a pesar de que, como decía Tommy, comía con su amigo, dejaba que mojara el pan en su plato, sabía todo, el Señor le dio su tiempo, le dio un cargo donde en ese momento le iba a revelar qué era lo que había en él. Todo era por misericordia. Pero no, él se dejó llevar pues ya sabíamos que era la raíz de pecado. Y esa raíz de pecado se lo llevó y ya a la final el que lo controló fue totalmente el enemigo. Y bueno, eso también sucedió con David y eso también para nuestra vida, porque recibimos normalmente, hermanos, desde más cerca nos encontremos de Jesús, entre más queremos estar más cerca de Jesús, más se nos van a levantar, como dice el pastor Portes, estos pichones de demonios, más van a estar ahí atacándonos. Si no pasa nada en tu vida y todo está como pleno, porque es que no, de ahí queremos estar y no queremos salir de ahí. Preocupémonos porque ahí eso es el peligro. Aquí hay algo, no sé si la traducción, pero para uno pensar, ¿no? En el versículo 10 dice, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merece. Entonces, es como contradictorio porque también el Señor dice, mía es la venganza. O sea, ¿de quién? Del Señor. Pero aquí David está hablando para que yo les pague como se merece. Me deja pensando eso. Sí, yo también tuve mucha duda en eso. Y, y es extraño, pero si esto es profético, pues no sería extraño hablando Jesús, ¿no? Pero yo digo, bueno, igual hablando Jesús se entiende, pero se supone que lo escribió David y tiene doble cumplimiento, ¿no? Entonces sí, también se me hizo extraño porque es una venganza. Es como querer tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Que es diferente que Jesús lo haga de esa forma, ¿no? Que al mismo David haga algo contra ellos, pero es la justicia de Cristo, ¿no? Pero es extraño.
Pero tampoco es tan contradictorio, Jessy, porque si uno se Mm. pone a mirar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y siempre, sino que el Señor deja como ejemplo ahí, acuérdese que cuando el pueblo salía, iban a naciones, habían naciones que el Señor ordenaba exterminarlas totalmente, Sí, 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 sí. con animales y todo exterminado. Entonces, yo pienso que debe haber una conexión tan profunda para que en el momento en el que uno llegue a orar, puede llegar a orar a uno orar de esta manera y poder entender, llamemos que el único que conoce los corazones y que en ese momento emitió juicio y decidió que estas personas ya literalmente están tomadas por el enemigo, ya no hay nada más. Entonces, a veces el Señor entrega para uno que dar como la paga, o sea, porque muchos dicen, pero ¿por qué en el antiguo, o sea, iban y exterminaban pueblos, los acababan? Pues que ya estaban totalmente sus mentes controladas por demonios, hasta los animales, o sea, por eso aquí cuando Tommy leyó una cosa de demonio sobre él, ahí me le puedes oprimir un poquitico, Tommy, ahí donde dice la G sobre, y ahí decía que Tommy lo estaba, no, Dentro decía de. dentro de, o sea, es como cuando los demonios ya están dentro de las personas, dentro de los animales. Entonces aquí ya está hablando una particularidad que no son cualquier tipo de persona. Y me atrevería que es ese mismo tipo de pueblo y de nación y de personas que es cuando el Señor manda a exterminar esos pueblos. Y con animales y con todo incorporado. Y si uno se pone a ver, si esta es la duda que a mí me queda, porque me acuerdo que una vez estudiamos, creo que fue al principio de los Salmos, que es, o en Job, ay, es que no me acuerdo, que es, ahí David no es que esté pensando solo en él, ¿no? Es que precisamente está pensando en su amigo Jesús, en que van es contra él. Y que, claro, cuando están con el demonio son enemigos. Entonces, los destruyes bajo esa óptica porque acá ya hemos visto que no piensa en el yo, que no piensa en vengarse porque me hicieron daño, no, es porque están contra, contra Jesús, O sea, lo que totalmente hablamos en dominados. su momento eran que sí hay enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Entonces son aquellos que están en rebelión completa contra el reino de Dios, contra Dios. Son personas donde ya, digamos, sus cuerpos, sus mentes son casa de demonios, no casa del templo del Espíritu Santo. Claro, y cuando uno le pide eso a Jesús, que está en Jesús, decir, bueno, listo, sí, o hacerlo de otra manera, o utilizar a alguien, pero cuando hay esa amistad tan íntima, es cuando también se cumple su palabra que la sed de justicia será pagada, pero no sed de justicia por vengarme o por hacer justicia a lo que me hicieron, sino lo que le hicieron a Jesús. Entonces ahí hay una sed de justicia, ¿no? Y ahí David tiene sed de justicia porque cómo es posible que sigan vivos, cómo es posible que sigan así, o sea, es esa sed de justicia que hay, pero con un corazón no pensando en uno, ¿no? Tommy, ¿tú me acuerdas el nombre del amigo de David, el que está hablando ahorita se me fue? ¿Quién Y sería? Jonatán. Jonatán, sí. no, Jonathan no, es de David, el ya para eso, que íntimo amigo de él también lo traiciona con el hijo de Absalón. Sí, Tú ahorita tratando lo de recordar. hablaste, ahorita lo hablaste y se me fue, ahorita lo dijiste. Entonces uno se pone a pensar ahí que Dios también le dio su tiempo ahí a este amigo de David, y a la final se va con Absalón para perseguir al pobre David. Entonces se le voltea y todos tienen su tiempo. Entonces ahí lo que prácticamente así como Judas tuvo su tiempo en el cual, como cuando leíamos la vida de Judas, Judas, el Señor hasta le lavó los pies, a lo último, antes de que él ya saliera a entregarlo. Pero aún así, como dice la hermana Helen White, ya a la final, ya él se entregó al demonio, o sea, su mente estaba cauterizada, ya no había nada que hacer.
Entonces ese es un peligro en la vida de nosotros, porque a veces decimos, no, pero ese fue Judas, yo no soy Judas. Entonces es también de cuidado, cuidar nuestra mente, las avenidas del alma con el Señor Jesús. Sí, para hacer mención aquí de cuando veamos un texto en cursiva, como esta palabra diciendo, esta palabra no aparece en el texto hebreo. La Biblia de las Américas pone esto en cursiva para decir esto lo pusimos nosotros como traductores porque no encontramos sentido del 7 con el 8. ¿Sí? No hay un sentido. Pero es que el Señor lo dejó así por esa razón. Por eso escuchamos a la hermana Alcira que está hablando de todo lo que conlleva el versículo 8, ¿no? Cuando una persona ya es controlada por un demonio. Entonces usted puede quitar esta palabra diciendo y así lo dejó el Señor. ¿Listo? Otra parte aquí en cursiva es como se merecen. Eso lo pusieron los traductores. ¿Ok? O sea, ellos mismos están diciendo, esto lo pusimos nosotros para, como para completar la frase porque como que no tiene sentido. Pero esto no aparece en el texto hebreo tampoco. ¿Listo? Solo para que podamos también meditar sobre eso. O sea que ahí podríamos decir, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí, levántame para que yo les pague. Hasta ahí termina el texto hebreo. Y entonces, ¿qué es les pague? O sea, sí también la traducción también es les pague. Sí, eso sí está en el texto hebreo, pero hasta acá. La traducción es les pague. Sí, o sea, Mm, queda abierto ahí. sí, pero ya es un pago. O sea, si tú hiciste bien el trabajo, te pagan bien. Si tú ante Dios, si tú Sí, hiciste mal el trabajo, te pagan mal. Entonces es una sí, sí, paga. sí. Sí, como el pecado trae su paga. Sí, La muerte. déjame revisamos acá. Yo estaba viendo, a ver, no sé si de pronto, si el amigo David será Husai Y se me olvida a mí ahorita, o tú sabes. Aitofel. Yo he visto dos, Aitofel y Husai. Yo Que fue creo que cuando es pasó lo de Aitofel, Absalón. creo que Aitofel. era Aitofel. Sí, que a él le dolió muchísimo, muchísimo, Sí. porque a la final, pues claro, su hijo lo traiciona, como sucedió Satanás allá en el cielo, traiciona al padre y convence o sea, al mismo amigo íntimo, o sea, eso fue tremendo. Entonces, y yo digo que cuántos demonios también de los poderosos se trajo. Sí, estoy revisando la palabra pagar en hebreo. Es complicada esa palabra. Se traduce como, aquí está, como enmendar, como fin, como terminar, como completo, como dar de nuevo, como hacer bien, como repagar de nuevo. Em, hacer, estar en paz, que es perfecto, realizar, prosperar, recompensar, rendir, retribuir, hacer restitución, restaurar, recompensar. Entonces, no es tan fácil esa palabra. Como hacer algo recíproco. En la Reina de la Valera también dice lo mismo, les daré el pago para que yo les pague. Yo lo que digo es que dependiendo del contexto, así mismo aplica, ¿no? Mm, Entonces ahí está hablando es como de todo el daño que le haga que el Señor haga justicia, ¿no? Entonces que permita que Él sea un instrumento para devolverles y pagarles como se lo merecen. Yo entiendo algo así. Así mismo cuando se vale como la restitución, ¿no? Cuando se restituye algo, se devuelve al estado en el que estaban. claro. Sí, yo también lo entiendo así. Mirando el Qué trans- contexto de todo el salmo, ¿no? Y todo lo que le está pasando a David. Y lo mismo en el contexto de Jesús. Sí, estoy mirando en la King James. Ten piedad de mí, levántame para que yo les dé su merecido. Ese sí es más Desde su directo. Sí, paga, sí. eso es, Su eso es. merecido, sí. Eso es. Cantamos. Himno 55, grande es tu misericordia.
Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Bien, vamos a finalizar el Salmo con los últimos versículos. Maravilloso, dice el 10. Pero tú, oh Señor, bueno, ya lo leímos. El 11, por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. No canta victoria también se puede traducir como no grita en triunfo, que es similar. Claro, porque en el Señor Jesús hay poder y es la victoria. El enemigo nunca va a poder ganar. Nunca. Es perdido, ¿no? Incluso antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él no tenía victoria, ¿no? Es Jesús. Y es que estaba pensando ahorita que digámoslo así, el ministerio de David, el destino de David, para lo que lo levantó el Señor a David, era para dar venganza sobre los enemigos de Jehová.
porque durante muchos años afligieron al pueblo y el nombre del Señor. eh, sí, estaba mencionado por los demonios y todo lo que Israel pues no pudo hacer, digámoslo así. David era ese hombre que el Señor levanta para ser su instrumento y poder vengar a sus enemigos, filisteos, eteos, todos los que Israel no destruyó cuando el Señor se lo dijo. Sí, porque en ese Bueno, caso Israel no lo destruyó porque Israel no quiso ser amigo de Jesús. Creo que ahí fue por que David era amigo de Jesús. Entonces no pasó por alto lo que sí el pueblo de Israel pasó por alto, ¿no? bueno, yo quiero mirar y el versículo 11 vuelve nuevamente a confirmar como lo que en su momento hablábamos de Job. Dios desea encontrar más Job, más personas, inclusive acá, porque si David lo dice, porque dice, esto sé que conmigo te complaces. Entonces yo me imagino, Dios mío, el Señor sacando pecho por David, como sacó pecho por Job, como diciendo, es que tengo hijos a los cuales yo me complazco, como lo habló lo habló de Jesús. Entonces, el Señor quiere encontrar más este tipo de hijos en cada uno de nosotros, en el cual el Señor pueda sacar el pecho, en el cual por medio de nosotros el Señor puede darle una bofetada a Satanás, donde el enemigo no canta victoria, donde no se ríe porque nos hace hacer cosas que no debemos hacer. Y es claro que David llega y dice, en cuanto a mí, es maravilloso porque esa es nuestra seguridad y esa debe ser la seguridad de nosotros. Me mantienes en integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. ¿Para qué? Para darle una bofetada al enemigo. Para que también, porque hermanos, la salvación, nosotros le hemos dado un valor muy barato. El cristianismo, la salvación, tiene un alto precio. Dios lo dio todo, dio a su hijo y necesita hijos en el cual él se complazca, en el cual él pueda darle la bofetada a Satanás y decirle, no has visto a mi hija Elcira, no has visto a mi hijo Tommy, no has visto a mi hija Jessie, a mi hija Lucy, a mi hija Carito, no los has visto. ¿Y cuántos hijos más desea ver el Señor y sacar pecho? Pero ¿en dónde debe estar nuestra seguridad para que eso sea una realidad? Primero, comprender que esto no es barato, hermanos. Fue lo más costoso, lo que le costó, lo que valga la redundancia, le costó el cielo, al Padre, su Hijo. Por eso mi confianza, por eso mis ojos deben estar es en Jesús, porque Él es el único que nos puede mantener ¿qué? En integridad. Él puede mantenernos firmes delante de la presencia de Él para siempre. Y por eso a la final David le dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, hermanos, necesita el Señor más Job, más Danieles, pues para que aquí David lo haya hablado, ¿por qué no David? Porque a veces decimos, no, es que David, no, pero David tuvo el arrepentimiento conforme al corazón de Dios, fue genuino. Y necesita que por medio de nosotros el Señor tenga victorias y no que el enemigo tenga victorias sobre nosotros. Darle una bofetada ¿a quién? Al enemigo. Porque nuestro nombre pasa en los concilios. Cuando el Señor no puede sacar pecho, cuando el Señor no se complace. Acuérdese que aquí también eso es profético. Mi hijo en quien tengo contentamiento. Qué bonito nosotros, que el Señor llegue a hablar eso de nosotros. Que se complazca de quién, de nosotros. Entonces muchos podrán decir, no, pero es que esto es profético, eso no era David. Pero David, el mismo Señor dijo, fue conforme al corazón de quién, de Dios.
terminemos con un hermoso canto de Job, de Matías y Michelle, los hermanos Matías y Michelle. Job, ¿cómo tú puedes adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Yo no le adoro por lo que él hace y menos por bienes materiales. Yo le adoro por lo que él es. Yo soy de él y todo es de él. Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Job, ¿cómo tú puedes adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Yo no le adoro por lo que él hace y menos por bienes materiales. Yo le adoro por lo que él es. Yo soy de él y todo es de él. Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar.